La depresión es una enfermedad donde influyen factores internos y factores externos. En los factores internos podemos encontrar la deficiencia funcional de neurotransmisores, la reducción funcional de los niveles de serotonina. También en los factores externos encontramos factores interpersonales y factores psicosociales. Los trastornos mentales constituyen un problema prioritario en cuanto a la salud pública mundial. Los trastornos mentales son el 10% de la carga global de las enfermedades. Sin embargo, debido a la coyuntura actual, estas cifras pueden dispararse. Y bueno, se estimó en investigaciones previas que para el año 2020 la depresión ocuparía el segundo lugar en general en los países, y en países en desarrollo sería la primera enfermedad mental, ¿no?, que se padece en los países en desarrollo. Sin embargo, no podemos saberlo a ciencia cierta todavía, ya que por dos motivos: porque el año 2020 todavía está en progresión y porque existe una coyuntura actual que nos lo impide. Objetivos. Nos planteamos 3 objetivos: establecer una revisión bibliográfica de conceptos, definiciones y clasificación de la enfermedad, establecer una revisión de antecedentes de la enfermedad y describir las técnicas de intervención de la enfermedad. Actualmente, hablar de depresión es un término popular, perdiendo la característica de enfermedad. Todos confunden la tristeza profunda con una continua depresión. En la antigua Grecia, Hipócrates acuñaba el término de melancolía a la alteración de la bilis negra, que era un tipo de humor que se alteraba cuando se manifestaba una enfermedad. Para Hipócrates, el melancolismo o el melancólico era sensible, poco reactivo y que tendía al pesimismo y pasividad, ya que en estos tiempos incluso eran comunes los suicidios, aunque no eran vinculados con el estado de la melancolía profunda o de depresión, sino hasta el siglo XVII. En la época medieval aparece el término de asedía por el siglo V por un monje llamado Juan Casiano, para quien significaba un estado de angustia en el corazón y lo relacionado con la tristeza, apatía y angustia. En el Renacimiento, el hombre se vuelve el centro del universo. Renacimiento, el hombre vuelve el centro del universo y la enfermedad tiene un trasfondo fisiológico, tanto como la influencia astral y planetaria. Aquí nos dicen que las enfermedades que privan al hombre de la razón, como el baile de San Vito, la epilepsia, la melancolía y la insania, indican que las enfermedades mentales no eran místicas ni espirituales, reforzando de la idea de la debilidad mental, diferenciándola de otras manías. Bueno, la depresión aparece por primera vez en la lengua inglesa. Esta palabra deriva del latín premere, que significa apretar u oprimir, y deprimere, empujar hacia abajo. Richard Blackmore indica que el hecho de estar deprimido, en tristeza profunda y melancolía se relaciona con la depresión mental y con el espíritu bajo de hipocondría y melancolía. En el siglo XIX, la melancolía ya se considera como una enfermedad mental, que es independiente a otras enfermedades mentales, por el uso excesivo de escritores románticos que usaban la palabra melancolía, y esto hace que pierda un valor médico. Por esta razón, se pasó a acuñar el término de lo que es depresión para usarlo en el ámbito de psiquiatría. En la actualidad, con la psiquiatría moderna, el concepto de melancolía pasa a ser sinónimo de enfermedad, nombrada como una locura depresiva, dejando el término de depresión para indicar un estado de ánimo. Aaron Beck propone dejar de lado el término de melancolía para usar el de depresión. También identifica la tríada cognitiva entre la visión negativa de sí mismo, la percepción hostil del entorno y una visión sufrida del futuro. Por lo tanto, podemos observar que el concepto de depresión estuvo presente desde tiempos antiguos, quizás sin terminar de concluir un término concreto, ya que pasó de melancolía, asedía, hasta la misma palabra de depresión, todas con una misma realidad que concluye el abatimiento y hundimiento de la vitalidad del ser humano. Definición de depresión. La depresión puede ser definida como uno de los tipos de alteración del ánimo consistente en su disminución,
con un grado variable de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer en las actividades habituales. Está acompañado de diversos síntomas como la tristeza, las alteraciones de la concentración, alteración de la memoria, entre otros, y cambios físicos como la disminución de la libido, la anorexia y la hiperfagia, entre otros. Clasificación según criterios del CIE-10 y del DSM-5. Según el CIE-10, se consigna el episodio depresivo con el código de IF32. Este incluye los siguientes síntomas: el estado de ánimo bajo, la reducción de la energía, la disminución de la actividad, la falta de capacidad para disfrutar o interesarse, una concentración reducida, cansancio, sueño alterado que puede disminuir o aumentar, el apetito disminuido, la baja autoestima y confianza en uno mismo, ideas de culpa o inutilidad, la falta de respuesta a circunstancias externas y los conocidos como síntomas somáticos. Según el CIE-10, estos síntomas somáticos tienen un significado clínico importante en el transcurso del episodio. Estos son la pérdida del interés, el despertar precoz, que es cuando la persona se levanta en las madrugadas sin causa aparente y esto altera el ciclo de sueño, el enlentecimiento psicomotor, la pérdida de apetito y peso y la disminución del deseo sexual. Según el CIE-10, estos síntomas deben estar presentes en la persona durante al menos 2 semanas. No debe haber ningún episodio de manía durante estas 2 semanas y el episodio no puede ser explicado por el consumo de sustancias o alguna alteración orgánica. Ahora, el CIE-10 clasifica los tipos de episodio depresivo en base al número y severidad de los síntomas. Así tenemos al F32.0, que es un episodio depresivo leve, que en el cual deben estar presentes de 2 a 3 síntomas anteriormente mencionados. Además, en este episodio la persona se ve afectada, pero aún puede realizar con normalidad sus actividades. En el F32.1, que es el episodio depresivo moderado, se deben presentar de 4 a más síntomas anteriormente mencionados, y en este episodio la persona va a tener mayores dificultades para la realización normal de sus actividades. El siguiente es el F32.2, que es el episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. En este episodio, los síntomas anteriores están presentes en su mayoría y son más marcados. Algo característico de este episodio grave es que se da una significativa pérdida de autoestima. También están bastante presentes las ideas de autodesprecio o culpa, y también las ideas y actos suicidas, cuando una persona realiza una tentativa de suicidio es porque está pasando por un episodio depresivo grave. Además que, como es evidente en este episodio, se da la imposibilidad de la realización normal de las actividades de la persona. El F32.3 es el episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Este es similar al anterior, solo que también incluye alucinaciones e ideas delirantes y un marcado enlentecimiento psicomotriz o estupor, que es cuando la persona no reacciona a los estímulos del ambiente, y la vida de la persona corre peligro por las tentativas de suicidio también. Ahora, el F32.8 son otros episodios depresivos. Esto significa que son episodios que no cumplen con las descripciones anteriores, pero la presunción diagnóstica indica que serían de naturaleza depresiva. Y por último, el F32.9 como episodio depresivo sin especificación. Ahora, según el CIE-10 también tenemos al F33, que sería el trastorno depresivo recurrente. ¿En qué consiste este? Este consiste en episodios repetidos de depresión. El primer episodio, es decir, 2 o más episodios. El primer episodio puede ser a cualquier edad y, al igual que en el anterior, no debe haber ningún episodio de manía entre estos episodios de depresión aislados. En los criterios diagnósticos encontramos que la persona debe haber tenido al menos un episodio depresivo previo de 2 semanas como mínimo, y la separación con el episodio actual debe ser de 2 meses como mínimo. Además, entre estos periodos intermedios de ánimo estable no debe haber ninguna alteración significativa del estado de ánimo. Más abajo podemos ver la clasificación del trastorno depresivo recurrente, que indica básicamente la diferenciación es por un episodio actual leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos, grave con síntomas psicóticos, actualmente en remisión, otros y sin especificación.
El CIE-10 también incluye a la distimia en el grupo de trastornos del humor, como F34.1. La distimia, como ya sabemos, es una depresión crónica del estado de ánimo, en el cual existe un humor depresivo constante en la persona y debe durar como mínimo 2 años. Sin embargo, este estado de ánimo depresivo no cumple con todos los síntomas o no es suficientemente severo para justificar un diagnóstico de trastorno depresivo recurrente. Ahora, el DSM-5 contiene el apartado de trastornos depresivos. Básicamente consigna que un trastorno depresivo consiste en un ánimo triste, vacío e irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos, que afectan significativamente la capacidad funcional de la persona. A diferencia del CIE-10, el DSM-5 clasifica los trastornos depresivos en base a la duración, presentación temporal o la supuesta etiología, es decir, la causa. A continuación podemos observar la clasificación del DSM-5 de los trastornos depresivos. En primer lugar tenemos el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que se diagnostica en menores de edad entre 6 y 18 años. Únicamente se consigna el trastorno de depresión mayor, que lo divide en único y recurrente. Tenemos el trastorno depresivo persistente o distimia, al igual que en el CIE-10. Tenemos también el trastorno disfórico premenstrual, que según indica el CIE-10, años de investigación detectaron la existencia de un trastorno depresivo entre los días de ovulación y los días después de la menstruación, que producía una alteración significativa en la persona. Es por eso que lo incluye. Después tenemos el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, que como su nombre lo dice es producido por el abuso de sustancias o efectos secundarios de medicinas. Luego el trastorno depresivo debido a una afección médica, en la que el trastorno es consecuencia de una fisiopatología producida por otra afección médica. Y otro trastorno depresivo especificado y trastornos depresivos no especificados. Y por último, en el CIE-10 nos dice que el trastorno clásico del grupo de trastornos depresivos es el trastorno depresivo mayor, que como podemos ver ahí, tiene síntomas bastante parecidos a los que se consignan en el CIE-10. Bueno, ahora vamos a hablar de la medición de la depresión. Primeramente, en esta diapositiva, como vemos, lo primero que se hace es un rapport. Una buena entrevista ayuda a la realización de un buen diagnóstico. De esta manera podemos identificar si es que el paciente tiene o no tiene depresión, y si es que la tuviera, qué tipo de depresión puede estar presentando. Al recolectar los datos, es importante que cuando el terapeuta identifique rasgos depresivos, adapte sus preguntas para afirmar la hipótesis que estamos planteando y apoyar con la realización de test psicológicos. Como podemos ver en esta diapositiva, hay 3 tests que podemos utilizar para medir la depresión. El primero es el inventario multicultural de la depresión, que abreviado es IMUDER. Los ítems evalúan la presencia de la depresión, es decir, si es que hay depresión o no hay depresión. El BDI, que está en inglés, Beck Depression Inventory, evalúa síntomas de depresión por medio de 21 ítems. Y por último tenemos el DAS-21, que es el de la depresión, ansiedad y estrés. Está DAS con doble S porque está en inglés. Y lo que hace es detectar riesgos de problemas de salud mental. Los 3 mencionados ya: la depresión, la ansiedad y el estrés. Vamos a pasar a las técnicas de intervención para la depresión. Vamos a dividirlos en lo que sería el tratamiento farmacológico, el tratamiento cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y por último la terapia de grupo. Primero, en lo que sería el tratamiento farmacológico, este tratamiento ya se da cuando los casos de depresión son moderados o son graves. Una vez diagnosticada la depresión, el paciente debe iniciar un tratamiento, siendo en casi todos los casos una acción combinada en lo que sería la terapia farmacológica como el apoyo psicológico. Ahora,
En la terapia cognitivo-conductual, esta terapia tiene como objetivo el análisis, la modificación y la reducción de conductas identificadas como conductas problema. Aquí más que nada nos basamos, por ejemplo, en lo que sería el triángulo pienso, siento y actúo. Un pensamiento va a llevar a un sentimiento, lo cual va a llevar a una acción. Si yo pienso, por ejemplo, que soy tonta, va a llevar a que me sienta triste y, por ende, va a llevar a que yo desapruebe algún examen que tenga. Este tratamiento nos propone primero establecer la relación terapéutica, luego comprender las quejas y transformarlas en síntoma objetivo. Es decir, si yo me siento triste, ¿qué es lo que puedo hacer para dejar de sentirme así? Explicar el modelo cognitivo de la depresión al paciente, para que él pueda saber el proceso que va a seguir, para poder estabilizar lo que sería su estado emocional. Demostrar cómo influyen las cogniciones en las emociones, lo que pensamos, cómo influye en lo que sentimos. Y por último sería aplicar las técnicas conductuales y las técnicas cognitivas. Pasamos a la terapia interpersonal. Como su nombre lo indica, hace énfasis en las relaciones personales del paciente y cómo éstas en la actualidad intervienen en la formación de síntomas. Asimismo, también busca intervenir en la disfunción social asociada al cuadro depresivo. Cabe resaltar que esta terapia no es una terapia cognitivo-conductual, sino hace énfasis y se enfoca a los distintos roles sociales que desempeña el paciente y a sus interacciones ambientales, es decir, con su entorno social. Su objetivo principal es aliviar los síntomas y poder orientar al paciente a desarrollar una estrategia para afrontar lo que serían las dificultades sociales e interpersonales que se le pueda presentar. Por último, pasamos a lo que sería la terapia de grupo. A través de esta fluye un intercambio de experiencias que permite el reconocimiento y la verbalización de las emociones, así como también enseña a sus pacientes a usarlas y a relacionarse adecuadamente con los demás. Aquí se reúnen un grupo de pacientes que tengan un mismo problema y contando sus experiencias se pueden dar apoyo y confort y además poder abrir su perspectiva acerca del problema y poder saber también cómo afrontarlo. Otros consejos que se pueden seguir es también motivar al paciente a que tenga pensamientos positivos, cuidar la salud física es muy importante, también mantener un calendario diario uniforme para que los tiempos estén más organizados, también reanudar las responsabilidades de forma lenta y gradual, poco a poco, aceptarse a uno mismo, no compararse con otras personas que considera que de repente son más favorecidas que el mismo paciente, poder aprender a expresar las emociones, seguir en todo momento y hasta el final en el tratamiento que está metido con el psicoterapeuta. También reunirse periódicamente con él, no dejar las reuniones que tenga o las citas que tenga con el psicoterapeuta. Y por último, es bueno y se recomienda que tenga una dieta equilibrada para poder aumentar lo que sería su salud física. Gracias.